Hablemos ahora sobre las zonas rojas, que son los lugares que han sido tomados por las pandillas y que son zonas donde la alta incidencia criminal y la delincuencia se ha elevado. La pregunta es, ¿cómo retomará esos territorios que las maras se han apropiado y donde muchas veces no ingresan ni siquiera las fuerzas de seguridad? Comenzamos con el presidenciable del partido Creo, Francisco Arredondo. Muchas gracias. En realidad, eso es la esencia de lo que está pasando en nuestra Guatemala. Guatemala se ha convertido en un estado fallido porque tenemos una gran debilidad institucional. Desafortunadamente, la corrupción, el cáncer que ha infiltrado hasta sus raíces la vida nacional, ha llegado también a todas estas instituciones. Entonces ahora resulta que tenemos territorios libres en muchos lugares de Guatemala. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Recuperar la institucionalidad, recuperar la confianza de los guatemaltecos en sus instituciones y verdaderamente retomar el control del país. ¿Cómo es posible que existan áreas en las cuales ni la policía ni el ejército se atreven a entrar? Eso es totalmente inaceptable. Pero lo más inaceptable de todo esto también es que atrás de todo ello se esconde una gran corrupción, porque muchas veces esas maras, esas pandillas que están trabajando y usurpando esos territorios libres, por así decirlos, incluso van a dar mordida, van a dar coima, van a hacer pagos a autoridades más altas dentro de las esferas del gobierno, medias o altas. Entonces, para erradicar nosotros verdaderamente el problema fundamental, tenemos que pensar en recobrar la dignidad de Guatemala, recobrar su gobernabilidad, y para ello necesitamos ciudadanos honestos, capaces y verdaderamente incorruptibles que tomen la decisión de participar. Debemos de recobrar la legítima autoridad del Estado, que es al único que le corresponde el uso de la violencia. Y para ello tenemos que tener una seguridad integral que coordine todos los esfuerzos, tanto de las policías públicas como privadas, de lo que es la inteligencia civil y la inteligencia militar, y que obviamente enfrente los otros factores que producen violencia y que llevan a esa criminalidad. Ahora escucharemos la respuesta del candidato Isaac Farchi del Partido Azul. Muchísimas gracias. Hace poco estábamos en una colonia Villanueva trabajando plan hormiga y a las 7 de la noche llegó la policía a pedirnos que nos retiráramos de la colonia porque era peligroso. Y le dije, señor agente, ¿cómo va a ser peligroso si usted está aquí? Y me dijo, sí, pero es que tampoco nosotros podemos entrar aquí. Esto tiene mucho que ver con el mecanismo de operación de la Policía Nacional. Vamos a empezar por analizar que estas maras han hecho de esas colonias, esos barrios, esas zonas rojas, su área protegida. Así como muchos usan la cárcel como su área protegida, donde ahí adentro no les pasa nada, estas gentes han creado sus propias áreas protegidas. Nosotros tenemos que entender que la seguridad se opera de diferentes maneras, tiene diferentes mecanismos. Por ejemplo, para atrapar a un grupo de extorsionistas no se opera igual que para atrapar un grupo de secuestradores o un grupo de robacarros. Nosotros tenemos que entrenar a nuestra policía. Para entrenarla de primero la tenemos que limpiar, porque desde los comandos más altos de la policía hay una corrupción que no permite que la mayoría de los buenos policías, porque la mayoría de los policías tienen vocación de servicio, pero sus jefes no los dejan trabajar, pero tampoco están entrenados para eso. Nosotros vamos a implantar un sistema de empezar a graduar cada mes. Hoy en día se están graduando cada 6 meses 2.500 policías mal graduados. No están preparados para las diferentes clases de operaciones que hay que hacer para diferentes clases de situaciones. Los vamos a armar, los vamos a equipar con protección, los vamos a dignificar con sueldo,
los vamos a entrenar para esas operaciones que incluye precisamente liberar territorios ocupados, como por ejemplo esos barrios, que no solo son el centro de protección de ellos, sino que encarcelan a todos los que viven ahí. Tampoco la gente de ahí puede salir. Entonces, todo es situación de inteligencia, mecanismo y saber cómo se opera en esas áreas protegidas. Muchísimas gracias, candidato. Les recuerdo la pregunta, que es ¿cómo retomará estos territorios que las maras se han apropiado y donde muchas veces no ingresan ni siquiera las fuerzas de seguridad? Es el turno del candidato de FCN Nación, Sammy Morales. Recuperar las zonas, las áreas y las casas que los guatemaltecos con mucho esfuerzo han adquirido con el deseo de formar en ese lugar su familia y el sueño de que sus hijos crezcan y ver a sus nietos nacer. Eso lo vamos a hacer poco a poco y paso a paso, como ya lo dije antes, persiguiendo a las maras que ocupan los lugares, acorralándolos, sometiéndolos, capturándolos y encarcelándolos. Y a todos aquellos que decidan enfrentarse a las fuerzas del orden tendrán que decidir o de poner las armas, vivir en paz o descansar en paz. Pero ¿cómo se hace? Tenemos el ejemplo de nuestro país vecino, El Salvador, y decimos, eso es lo que queremos. Se puede hacer. Podemos tener estados de sitio o estados de excepción, como en El Salvador. Penas severas, como en El Salvador. Pero para eso tenemos que tener el marco jurídico y el marco legal que tiene El Salvador. Para que lo podamos tener, tenemos que hacer cambios a muchas leyes, tenemos que hacer cambios en nuestro orden jurídico, y para hacer cambios en nuestro orden jurídico necesitamos un Congreso que esté dispuesto a hacer esas leyes y no a llegar a negociar al Congreso. Para eso necesitamos que el pueblo le dé a su presidente una bancada fuerte, que le dé a su presidente las herramientas para trabajar. Porque si me dan un punto de apoyo, moveré el mundo, y si me dan un Congreso fuerte, cambiaré Guatemala. Necesito que voten por FCN Nación en todas las papeletas, para presidente, para alcaldes, para diputados, de tal manera que podamos trabajar al unísono, con una misión y con una visión para cambiar nuestro país y para recuperar esas casas y esos territorios que han sido conquistados, que han sido robados, que han sido ocupados por las personas, por los mareros, que les encanta no trabajar, les encanta hacer sufrir, les encanta obtener las cosas fácil y gratis. Eso se acabó. Así que les recuerdo, los perseguiremos, los acorralaremos, los someteremos, los capturaremos y los encarcelaremos. Y en ustedes está vivir en paz o descansar en paz, pero esos territorios los recuperaremos. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Ahora escucharemos la propuesta y respuesta de Hugo Peña, candidato presidencial del partido Comunidad Elefante. En el año 2012 se hizo una incursión en zona 18 y en junio de ese año, y ahí están las estadísticas, hubo 0 muertes en zona 18. Se dejó de captar la talacha con la que algunos funcionarios públicos reciben de la comunidad. Cuando vieron que la talacha no llegó, volvieron a activar el sistema de extorsiones, y eso no puede ser así. Está comprobado que hay sistemas, pero no podemos seguir haciendo lo mismo. Es imposible estar pensando únicamente en reprimir a la gente. No se puede. Tenemos que encontrar el mecanismo. Y miren, el crimen organizado es un sistema en donde entran varios delitos. Las extorsiones, las maras, el lavado de dinero, la gente de la corrupción, la mafia organizada del Estado, el narco, etc. Ese es el crimen organizado. Y el crimen organizado no puede ser visto desde una sola visión. Nosotros estamos planteando en la Comunidad Elefante una visión multidimensional. Eso quiere decir desde distintas perspectivas y todos trabajando al unísono. Nosotros, lo primero que vamos a hacer es desconcentrar financieramente. Eso quiere decir sacar el dinero que hay en el Ministerio de Gobernación a las municipalidades para que los alcaldes cumplan con el artículo 79 que les obliga a tener una policía municipal comunitaria.
Pretendemos en 280 municipios tener 50 policías comunitarios, esos son 780 millones de quetzales, porque teniendo 50 policías comunitarios, lo que nosotros vamos a poder hacer es a la Policía Nacional Civil, que hoy está descontrolada en el interior de la República, concentrarla en los 40 municipios o en los 60 municipios más conflictivos. Porque también la seguridad tiene que ver con el tema de la percepción y a partir de ahí instalar el modelo de inteligencia operativa del Estado, porque desde el año 2004-2008 la inteligencia fue desactivada y no podemos seguir sin inteligencia, es imposible. Entonces, las policías municipales comunitarias serán coordinadas por la fuerza de las AAS. Las AAS será desmovilizada, no desaparecida, para que se encargue de empezar a crear el sistema secreto de seguridad nacional. Porque lo que necesitamos para poder entrar a las comunidades es tener inteligencia operativa. Muchísimas gracias, presidenciable. Ahora es el turno de respuesta del candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Bueno, la prueba de la voluntad política tiene que ser vista siempre en los recursos que se ponen a disposición de las respuestas que hay que dar. Nosotros vamos a aumentar en un 45% el presupuesto del Ministerio de Gobernación y dentro de esto fondos específicos de 1.200 millones de quetzales para la Policía Nacional Civil, para capacitar a la policía para el equipamiento necesario y para lograr que haya 12,000 nuevos policías en el ejercicio que ocupen las calles, bien formados, bien equipados, para poder llevar a cabo su labor. Por el otro lado, vamos a dedicar 1.200 millones de quetzales para el desarrollo de las policías y de los modelos de atención de policía comunitaria, que son la fase preventiva. En esa combinación vamos a lograr controlar el fenómeno de las maras. No necesitamos nuevas leyes. Las leyes que tenemos, el marco legal existente es suficiente. Lo que no ha habido es voluntad política. Y mucha atención, porque estamos en la época de las ofertas electorales donde todo el mundo dice que va a crear una nueva división, una nueva ley, un nuevo mecanismo, cuando estos están en existencia y no funcionan sencillamente porque no ha habido voluntad política. Inclusive ha habido acción intencional de desmontar los esfuerzos de profesionalización y de construcción que se venían llevando a cabo en el caso de la Policía Nacional Civil. De manera que para recuperar estas calles, estas zonas rojas, lo que tenemos que usar es esa fuerza que se va a desarrollar con esos recursos en apoyo para poder desplegarla y ocupar físicamente esos barrios y al mismo tiempo con los modelos de policía comunitaria hacer permanente esa recuperación, lograr que la población pierda el miedo y vuelva a tener la libertad de caminar por sus calles y poder darle a sus hijos el futuro que necesitan. Por un lado, represión y por el otro lado, desarrollo económico y social. Muchísimas gracias, candidato. En este momento se hará uso del derecho de réplica por parte del candidato de FCN Nación, Sammy Morales. Yo pedí que mi Congreso haga los cambios en las leyes que se deben hacer si queremos hacer lo que está haciendo El Salvador. No nos dejemos engañar por quien no conoce y no sabe o por lo menos no ha investigado. En El Salvador el presidente Bukele ha podido hacer muchas cosas porque su marco legal se lo permite. Nuestra ley del orden, nuestra ley es anacrónica y no nos permite tener los estados de excepción que tiene El Salvador. Si queremos hacerlo, tenemos que cambiar nuestras leyes.